Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida. Le damos la más cordial bienvenida a todos mis hermanos que nos están viendo por este medio en cualquier lugar del mundo a través de esta tecnología. Le mandamos un saludo a nuestra hermana iglesia Vida Nueva Copilco, a nuestro hermano pastor Ricardo Pichardo. Ya están también ellos con servicio y les deseamos que estén bien y que Dios fortalezca a su iglesia como Dios está fortaleciendo esta iglesia en sus corazones. Vamos a seguir tocando los temas, la serie que está continuando, que es una serie hermosa porque nos enseña cómo era la iglesia primitiva y cómo podemos extraer de ahí principios y poder también nosotros estar siendo una iglesia contenta, una iglesia agradecida y una iglesia que trabaja para la gloria de Dios. La serie es una iglesia fuerte. El título de esta predicación es Pablo y Silas en Tesalónica. Pablo y Silas en Tesalónica. Vamos a estar viendo el capítulo 17, lo vamos a ver, pero vamos a abriendo la palabra de Dios. Vamos a estar viendo ahorita únicamente el capítulo 17, Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Antes quiero hacer una pequeña introducción, mis hermanos. La iglesia fue criada para que salga al mundo. Estamos viendo estos misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé, que salieron al mundo para que hagan cosas sorprendentes en el mundo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? Y Pablo nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser como misioneros, cómo debe ser la iglesia, cómo debe de ser los cristianos, cómo debe ser una familia que dice que ama a Dios. ¿Cómo eran esos hombres que trastornaron y cambiaron al mundo? Ellos salían a las misiones, ellos tenían amor por los perdidos, salían y predicaban. Y ellos estaban convencidos de lo que hablaban. Por citar algo, por citar un ejemplo, vemos ahora a los presidentes que luchan por sus ideales. Vemos presidentes que están siempre al frente. Y ellos se enfrentan a la oposición que tienen. Aunque sus ideales no estén equivocados, nosotros no lo sabemos, pero enfrentan esa oposición. Hay hombres valerosos que enfrentan esa oposición y no desfallecen en ella. Aunque no sabemos si tengan la verdad estos presidentes o este presidente. ¿Saben por qué? Porque ellos son valientes. Son temerosos, no tienen miedo de enfrentar las cosas aún sin saber si ellos están bien. No tienen miedo de enfrentar las cosas. Pero pareciera que muchos cristianos nos hace falta esa valentía. Esa gente, esos presidentes de muchos países, tal vez como el nuestro, quieren que la gente los escuche, quieren que la gente ponga atención, quieren convencerlos a pesar de que pueden estar equivocados. Pero escúchenme, Pablo era así, él iba, él quería, él salía, él quería convencer, él quería ir y rescatar al mundo, a todos los hombres de la maldad, del pecado, y él salía, pero él sí salía con la verdad. Él sí salía con la verdad. Y no le importaba poner en riesgo su vida. Lo encarcelaban, lo golpeaban, pero él estaba dispuesto a dar la cara por esa verdad que él predicaba. Y eso es lo que nos falta muchas veces a los cristianos, tener ese valor para enfrentarnos, para salir, para que la gente escuche del evangelio, para que escuche la verdad. Muchos de los cristianos nos conformamos, o la única forma de escuchar el evangelio es a través de escucharlo dentro de la iglesia. Solamente cuando venimos a la iglesia escuchamos el evangelio, porque nos hace sentir cómodos, nos hace sentir seguros. ¿Cuántos de nosotros salimos a los parques, a los hospitales, a donde hay aglomeraciones de personas y hablamos sin miedo el evangelio? Pablo no tiene miedo. Y Pablo nos hace un reto en salir y hablar el evangelio. En este pasaje vamos a ver
en esta historia, cómo le dicen a los cristianos que ellos están trastornando el mundo. Y no solamente en el Nuevo Testamento hay algo así, también en el Antiguo Testamento hay una historia que nos anuncian. Durante toda esa historia de redentora, Dios ha enviado misioneros para anunciar la luz, la verdad al mundo perdido, hermano, y oscurecido por el pecado. Hay mucha gente allá afuera que está buscando una salida, que está buscando un apoyo, que está buscando una palabra, que está buscando una comprensión, que están siendo esclavizados por el pecado. No podemos continuar en la comunidad, tenemos que salir a esa gente. Aunque a veces ellos sean perturbados, porque ellos a veces creen que con la palabra, desde la perspectiva del mundo, creen que estamos perturbando su vida. Y por citar un ejemplo del Antiguo Testamento, Elías, este gran profeta Elías, durante los siniestros días del reinado de Acab, ese rey malo, perverso, más perverso que sus antecesores en el trono de Israel, y aún estaba él casado con Jezabel, la perversa hija del rey pagano de Sidón. Bajo la incitación de ella, llevó a la nación a la destrucción por la idolatría que ella los condujo. Y entonces Elías es enviado a confrontar la maldad de ese rey Acab. Elías profetizó una devastadora sequía que asolaría a Israel. ¿Se acuerdan que dijo que 3 años no iba a llover? El profeta, por tanto, alteró a tal punto el mundo de Acab, que finalmente cuando los dos se reúnen, lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, dice que están cara a cara Acab, el rey Acab, y está Elías, y le dice el rey Acab, dice: ¿tú eres el que turba a Israel? Otra vez preguntando, como lo vamos a ver, le dicen a Pablo y a Silas: ¿tú eres el que turba a Israel? Desde la perspectiva de ellos, cuando llevamos el mensaje, desde la perspectiva del mundo piensan que estamos llevando un desorden o algo, pero no, es lo contrario. Y conocemos la historia de Elías, cuando él llega con el rey Acab y entonces se enfrenta a 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, o un total de 850 sacerdotes se enfrentaron con un sacerdote de Dios, un profeta de Dios, Elías. Hicieron un holocausto y les dice Elías: quien haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, a ese Dios van a servir, porque estaban claudicando entre ellos dos. Y entonces dice Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y dice algo muy importante, no era por él, sino dice: y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús y salimos y compartimos el evangelio, podemos ver cosas maravillosas, vidas transformadas, vidas recuperadas. Podemos ver cosas que nos sorprenderían. Así es lo que él estaba haciendo. Y en el 37 dice él: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, esos corazones que están alejados de ti, esos corazones que están necesitados de ti, tú los puedes volver a ti. El único que puede cambiar y transformar y traer nuestros corazones a Él es ese Dios vivo, es ese Dios verdadero. Él sí nos llama. Y Él sí es para la eternidad, para su gloria. Y yo digo: wow. Elías representaba a Dios en una prueba, hermano, de fuerzas con los sacerdotes de Baal, de Acera. Y Dios lo respaldó en ese enfrentamiento.
Elías los llevó a tomar una decisión. ¿Con quién querían estar? ¿Con el Dios vivo y verdadero o con el Dios idolátrico de ellos? Y también es algo importante para nosotros. ¿Dónde debemos estar nosotros? Porque a veces muchos estaban confundidos porque sí sabían que Jehová era Jehová Dios, pero ellos querían seguir gozando de placeres y de cosas que Acab les facilitaba y les daba, adorando dioses ajenos. Pero cuando vieron al Dios vivo y verdadero mostrándose, no tuvieron ya salida. Dijeron, ese es el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que venimos a buscar y el que está delante de nosotros y el que puede cambiar y transformar nuestras vidas. No importa de dónde vengamos, Él las transforma, Él las cambia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y pedimos y rogamos, Señor, tu dirección. Pedimos y rogamos tu iluminación, tu discernimiento, Señor, para que cada uno de nosotros disponga su corazón a tu voluntad, a tu soberanía, y que el Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe a tu verdad, Señor. Que salgamos de aquí convencidos que el Evangelio no es una opción, es una realidad, Señor. Que podamos compartirlo, que podamos salir contentos, agradecidos por ese sacrificio que hiciste en esa cruz y que a través de él perdona nuestros pecados y nos das vida eterna. Señor, prepara nuestra tierra, nuestro corazón para tu palabra y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria y para bendición de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar con el versículo 1, Hechos 17:1. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfiópolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recordemos que en Filipos no había sinagogas. ¿Se acuerdan que Lidia se iba a orar ahí afuera de la ciudad? Bueno, ahí sí había. Vemos que después de que ellos fueron perseguidos, fueron echados de ese lugar, ellos llegan a una sinagoga ahí en Tesalónica y podemos ver que estos hombres que habían sido maltratados, que habían sido encarcelados, despreciados, ni por un momento dudaron, ni por un momento desertaron de su misión. Ellos fueron y ellos continuaron haciendo su ministerio. Que es algo que tenemos que aprender usted y yo, hermano, que tenemos que ver lo que nos están mostrando, porque ¿cuántos de nosotros no abandonamos el ministerio? ¿Cuántos de nosotros no abandonamos el evangelio? ¿Cuántos de nosotros no desertamos cuando las cosas se están poniendo difíciles? Y renunciamos. Y estos hombres nos dan una lección de valentía, de valor, pero sobre todo de confianza en quien habían depositado su corazón, a quien habían entregado su vida. Y esto nos debe de motivar a buscar a Dios y a proclamar su palabra. Pablo decía, yo conozco la verdad y no pararé de proclamar esa verdad. Y tenemos que ir y proclamar la verdad. A mí me da mucho gusto ver a Antonio, este muchacho que está aquí, porque él les puede decir, esa verdad fue expuesta en su casa hace como 3 años o tal vez más, hace 6 años, fíjense, y ahora dice, yo quiero conocer de Dios, yo y mi familia, y estemos orando porque él quiere estar y su familia quiere estar. Hace 6 años se plantó la semilla y ahora está aquí, él dice, ahora sí tengo, no es que ahora sí, sino que tengo necesidad de Dios y Dios te va a ayudar, Antonio. Es lo que hace. Estos hombres no dejaron de proclamar el evangelio y nosotros no podemos dejar de proclamar el evangelio. Yo doy gracias a Dios por los que están proclamando el evangelio, la palabra, porque Dios nos va a dar palabra para decir. Ni la distancia los detenía. Había 150 kilómetros de donde partieron a donde llegaron, a esa sinagoga. Imagínense, después de haber sido golpeados, encarcelados, despreciados, ellos bien podían decir, no, espérame tantito, Silas. ¿Sabes qué, Silas? Es momento de que hagamos una pausa. Vámonos de vacaciones a Acapulco, ¿qué te parece?
Pues mira cómo estamos, maltratados, golpeados. Vámonos, bueno, a Mazatlán, ¿no? Y a lo mejor si le dice, no, Pablo, estamos mal, vámonos a Cancún. Pero no, ellos ni la persecución, ni el encarcelamiento, ni los golpes, no había fuerza humana, ni diabólica, lo recordamos con la muchacha, que los detuviera. No había nada que detuviera que estos hombres predicaran el evangelio. Y yo le pregunto, ¿qué nos detiene a nosotros para predicar ese evangelio, hermano? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Solo los hombres y mujeres valientes, esforzadas, que no tienen miedo a la persecución, que no tienen miedo a la incomodidad, a la crítica, que no tienen miedo a ser juzgado. Son las personas valientes que van, salen y trastornan al mundo, cambian al mundo. Esas son las personas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar muchas cosas solo por comenzar a predicar el evangelio? A dejarlo todo, a decirle como Pablo decía, lo tengo por basura y me voy a dedicar realmente al servicio de Dios. Hermano, eso que estoy hablando es un llamado para cada uno de nosotros, para que de verdad discernamos, reconozcamos y empecemos a ver que el evangelio es una realidad que cambia, transforma vidas, pero que también es una realidad que nos da confianza en quien hemos creído y en la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Versículo 2 y 3 del mismo 17 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice que como acostumbraba, como era la costumbre, como era el hábito de Pablo, siempre que llegaba a un lugar buscaba ¿qué? Una sinagoga. Así como es costumbre de nosotros estar todos los domingos aquí, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, tiene que ser un hábito de nosotros. El buscar de Dios, el alimento de Dios, la presencia de Dios. Es un llamado a nosotros. Dice que Pablo era su costumbre siempre estar ¿en dónde? En la sinagoga, en el templo. Y ese es un llamado a nosotros, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Un llamado con amor, porque aquí hay en la iglesia, hay dones, hay talentos con los cuales podemos ser edificados. Aquí en la iglesia podemos orar, aquí en la iglesia podemos comunicarnos, aquí en la iglesia hay bendición. Entonces, tenemos que ser como Pablo, estar acostumbrados a estar dentro de la iglesia. Y predicó el evangelio, no tenía miedo. No tenía miedo de predicar el evangelio delante de esos judíos. Ya nosotros tendremos miedo, hermano, de predicar el evangelio. Y tú dices, pero ¿a cuáles judíos? No, no digo a judíos, en una reunión familiar, en una reunión de amigos. Que sea una costumbre de nosotros predicar ese evangelio. Tenemos que predicar el evangelio a aquellos que no conocen del evangelio y aún predicar a los que conocen para alimentarnos unos a otros y fortalecernos y ser fuertes para que en los momentos de prueba y lucha estemos fortalecidos para poder salir victoriosos de esa lucha. Tenemos que predicar, que no nos dé miedo a predicarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque a veces vamos a las fiestas y estamos contentos y felices, pero que prediquemos el evangelio es lo que menos hacemos. Y es importante, miren que a mí estoy yendo a una casa los viernes y miren que a mí me da mucho gusto ver a la mamá de un hermano que está ahí, atenta. Se llena mi corazón de regocijo, porque yo sé por fe que un día ella también va a estar en las cosas de Dios. Y va a ser para bendición de ella y de su familia y para la gloria de Dios. Es bonito, es hermoso poder ver, que salir y ver a las personas que oyen el evangelio, que escuchan, y más con aquellas que tienen necesidad, que están en problemas, en conflictos. Es hermoso, es lo que Pablo hacía.
La creencia común de los judíos acerca del Mesías era muy diferente a lo que realmente ellos pensaban que representaban. Veían al Mesías como un gobernante político, que iba a venir un gobernante político, conquistador, que les restauraría las fortunas, derrotaría a todos sus enemigos y los haría entrar en el reino. Eso es lo que pensaban los judíos y eso es lo que piensan hasta el día de hoy todos los judíos, porque ellos no han creído que Jesús es el Mesías. Ellos nunca iban a pensar que el Mesías ya vino y que vendría a morir en manos de su propio pueblo. Ellos menos lo hubieran pensado que su propio pueblo iba a matar al Mesías. De hecho, muchos de los apóstoles o los apóstoles mismos también tuvieron dificultad en entender esta verdad. No lo busques, si quiere apuntarlo, apúntelo. Lo podemos ver en Mateo 16, versículo 21-22, en Lucas 24, versículo 25 y 26. Ellos tenían también todavía, no tenían esa comprensión hasta que el Señor se las dio, ese entendimiento que el Señor les dio. De hecho, Pablo escribe en 1 de Corintios 1:23. 1 de Corintios 1:23, Pablo escribe de la dificultad que el pueblo judío tenía en aceptar la muerte del Mesías. Cuando afirmó que el Cristo crucificado para los judíos era ciertamente tropezadero y aún para los gentiles era locura, dice Pablo. Dice que Pablo tuvo un diálogo, dice que discutía, más que discutir, tenía un diálogo, hermanos, con ellos. Él estaba respondiendo a sus dudas, a sus preguntas. Él estaba defendiendo la fe y nosotros tenemos que defender la fe. Judas 1:3 dice que defendamos nuestra fe, ardientemente nuestra fe, la fe que ha sido dada a todos los santos. Dice ahí en Judas 1:3 que defendamos ardientemente nuestra fe. Pero ¿cómo la vamos a defender? Como lo hacía Pablo. Dice que exponiendo por medio de las Escrituras, a través de las Escrituras. Yo los que me conocen, cuando voy y les comparto algo, les digo, no digo yo, dice la palabra de Dios y saco la Biblia y les expongo la Biblia, porque nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra no. Y es una bendición. Pablo les decía, ¿saben qué? Así dice la palabra, miren, ¿qué quieren saber? Y él debatía con ellos, dice ahí que discutía con ellos. Tenemos que predicar la obra y la vida de nuestro Señor Jesús. Predicar el Evangelio debe de ser para nosotros una costumbre, no es una opción. Es una costumbre, un hábito. Predicar el Evangelio es una costumbre, es un hábito, no es una opción que tenemos que tener, hermano. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda la gente que no conoce, a todo, de verdad que aún en las situaciones más difíciles que podamos tener. Oiga, pastor, ¿cómo voy a predicar el Evangelio en las situaciones muy más difíciles? Déjenme decirles que sí. Déjenme decirles y contarles que sí, es posible. Ahora yo viví una situación muy difícil con mi esposa el día de hoy. Difícil, hermanos, difícil. Fuimos a una tienda de autoservicio y entramos, teníamos como 5 minutos, 10 minutos que habíamos llegado. Estábamos como a 10 metros de la entrada y nos estaban enseñando la mercancía de un anaquel, y en eso entró un grupo armado de muchos hombres disparando y gritando al suelo. Entonces yo le digo a mi esposa, tírate al suelo, tírate al suelo. Entonces ella no se tiró, caminó y se metió entre unas cosas porque unas muchachas hablaron, vengan. Y yo le decía, tírate al suelo, pero no se tiraba. Y estaban disparando y nosotros estábamos pues a 10 metros de ahí, de ese grupo armado. Y la señorita yo no sé dónde se quedó la señorita que nos estaba atendiendo, que abrió la vitrina y ahí la dejó. Y entonces unas muchachas nos dicen, vénganse para acá, y nos meten como en un escondrijo ahí que tenían, atrás de unos muebles que ni nos veíamos, pero ya cuando vimos había como 4 o 5 personas ahí, después llegaron como otras 4. Entonces yo me puse a orar, muy despacito entre mí nada más, y mi esposa se puso a orar, que la gente la podía escuchar. Y entonces nada más oímos cómo disparaban y quebraban todos los no sé cómo se les nombran,
donde tienen las cosas. Y gritaban y gritaban. Entonces ya cuando mi esposa orando y la escuchaban orar. Y entonces cuando ya pasó eso, los minutos se hacen eternos, ¿eh? Se hacen eternos los minutos. Cuando se hacen, entonces nos dicen, ya pueden salir. Y empezamos a salir y fuimos a ver a la muchacha. Y la muchacha estaba paralizada. Y fue el único mostrador que no rompieron donde estábamos nosotros. El único. Todos los demás los destrozaron y sacaron toda la mercancía. Entonces la gente se agitó y mi esposa les empezó a predicar el evangelio. Y veníamos de salida y nos encontramos a dos muchachas histéricas llorando. Y mi esposa llegó, se paró y les compartió el evangelio. Y yo dije, wow, nuestra vida en peligro y compartiendo el evangelio. Y les digo una cosa, sí se puede compartir el evangelio, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y mi esposa le decía, busquen a Dios, Él tiene cuidado de nosotros, busquen a Dios, no llore, Dios los guardó, Dios los cuidó. Eso era lo que compartía mi esposa el día de hoy. Nos dijeron, ya no pueden comprar nada, vamos a evacuar. Llegaron patrullas, llegaron todo, ya saben todo. Y dice mi esposa, yo nunca había pasado esto, jamás en mi vida. Le digo, no, pero sembraste la semilla. Sembraste la semilla. Y a lo mejor esa mujer en unos años, así como era Antonio, va a ir y va a buscar de Dios. Pero tenemos que hablar, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que hablar el evangelio, mis hermanos. Pablo y Silas, yo les decía, aunque su vida estaba en peligro, aunque eran encarcelados, golpeados, ellos no se pararon y se detuvieron, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Seguían compartiendo la palabra de Dios. Dice el versículo 4, hermanos. Y algunos de ellos creyeron. Cuando nosotros predicamos el evangelio, siempre hay fruto. Dice algunos de ellos, ¿qué? Creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque escucharon la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Quién va a creer si no anuncian? Y dice, y se juntaron con Pablo. O sea, juntaron con Pablo es que se unieron a Pablo. Estaban con Pablo y con Silas. Y dice, y de los griegos piadosos, gran número, y las mujeres nobles, no pocas, muchos, hubo muchos frutos. ¿Cuántos quieren que mucha gente venga a Jesús? Mis hermanos, por eso no vienen, nada más 2 o 3 dijeron amén. ¿Cuántos quieren que mucha gente venga a Jesús? Si queremos que la gente venga a Jesús, entonces nosotros tenemos que compartir el evangelio. Lo debemos de hacer y pedirle ayuda al Espíritu Santo. La palabra predicada de Pablo dio frutos, una conversión real. Y cuando siempre hay una conversión real, hay una comunión entre aquellos que predican y aquellos que escuchan la palabra. Siempre. Si nosotros queremos que muchos vengan y muchos se queden, tenemos que compartirles el evangelio. Tenemos que atenderlos. Yo les decía hace como 3 semanas que les decía, vamos aunque sea por una persona cada uno de ustedes, que nos preocupemos por ella, que les compartamos el evangelio, que la hagamos crecer para que ellos en un momento dado también crezcan. ¿Y para qué quieres que crezcan y conozcan? ¿Saben qué? Para perturbar al mundo. Para perturbar al mundo, para hablarles de la palabra de Dios. Dice, y un gran número de hombres y mujeres piadosas dejaron la idolatría y su manera de caminar, su manera de vivir. Cuando cuando conocen el evangelio y cuando verdaderamente se entregan su vida a Cristo, Cristo nos puede rescatar de la condición anterior que estábamos viviendo, sin importar lo que hayamos sido. Porque no son más malos los que están haciendo maldad que los que hemos hecho, sino sin importar lo que tú has hecho en tu vida, Dios te perdona y Dios te cambia. Dice la palabra de Dios que en Cristo nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo cambia corazones, Cristo cambia vidas, Cristo, pero ¿cómo van a cambiar? Tenemos que llevar el mensaje como era Pablo y Silas y Timoteo llevan el mensaje. Había una gran cantidad de gentes que creyeron. La gente llega, pero tiene que conocer. Recuerde que la fe es por
el oír. Y el oír, la palabra de Dios, hermano. Esa es la verdad por la cual predicaba Pablo y Silas el evangelio. La gente no va a venir porque no conoce cómo llegar aquí. Pero si les llevamos el evangelio y les indicamos el camino, entonces la gente va a venir. Tenemos que perturbar esta calle, esta colonia, este municipio, pero tenemos que hacerlo predicando el evangelio. Oramos por la gente para que conozca de Dios, oramos por la gente, pero déjame decirte que esa oración tiene que ser seguida de una acción. Yo oro, yo quiero que una gente se convierta, yo oro, pero también hago. Y muchos no queremos tomar esa acción de riesgo, de compromiso, de servicio a Dios. Estos hombres oraban, pero al mismo tiempo salían, iban y hacían. Y nosotros tenemos que salir y hacer para que veamos resultados. Tenemos que hacer para que veamos resultados. Y déjame ilustrarte lo que te estoy diciendo de esta forma para que tú me entiendas. Si tú dices, yo tengo un terrenito y quiero construir una casita muy bonita y ya yo tengo los elementos para hacerla, y llevas y pones ahí tus ladrillos, tu arena, tu grava, tus varillas y todo lo que necesitas para construir, y regresas en 2, 3 meses y vas a ver igual, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque para construir se necesita invertir horas, trabajo, esfuerzo. No se va a hacer de la nada las cosas. Y así es también la predicación del evangelio. No podemos esperar que las cosas pasen. Tenemos que hacer que esas cosas pasen. Tenemos que accionar, hermano. Si tú dices que ya pongo el ladrillo y todo y se va a hacer sola, no se va a hacer sola. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, esforzarnos, luchar. No nada más es decir, bueno, oro y ya. No, vaya usted por esa persona, preocúpese, tráigala de la mano, háblele, fortalézcala, ayúdele, que crezca, y el día de mañana ya va a ser lo mismo. Pero si nada más oramos, les digo una cosa, solamente la misericordia de Dios, pero no creo que hagamos grandes cosas para la extensión del evangelio. Usted quiere tener una casa bonita, trabaja, paga para que le hagan algo y lo hace bonito. Usted quiere que esa iglesia crezca, pues trabajemos, esforcémonos, dejemos la comodidad, dejemos de verdad lo que nos aleja de la obra de Dios. No dejemos que las cosas pasen, sino hagamos que las cosas pasen, hermano. Trabajemos, esforcémonos. Por eso yo les decía, tenemos que evangelizar mínimo a uno en este año. Y ese es el reto para nosotros, que tú lo traigas de la mano, que lo traigas, que lo lleves, sin importar el esfuerzo, sin importar la inversión que tú estés haciendo. A fin y a cabo, que el Señor te va a bendecir de muchas maneras. Y aunque esto a veces trae conflicto y trae problemas, como lo vamos a ver en el siguiente pasaje, en el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, wow, qué tremendo es no creer. Tenían ¿qué? Celos. Tomaban consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Vemos cómo el enemigo influye y se alía ¿con quién? Con los ociosos, con los que no quieren hacer nada, con los que no quieren trabajar. Te pone en tu corazón, no, ni hagas caso, no pasa nada, no es cierto, son unos religiosos estos. Eso es lo que pone el enemigo en tu corazón. Lo vimos hace 8 días, hace 15 días. Dice que el enemigo salía con los ociosos, con los que no quieren hacer nada. Los judíos en Tesalónica no creían, los que no creían se enfurecieron, se enojaron bastante. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían el evangelio, ellos amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras de ellos eran malas y querían seguir haciendo esas obras malas porque se sentían bien, porque calmaban su apetito, porque se satisfacían de muchas maneras. Dice que esta gente juntó ociosos, hombres malos,
y juntó una muchedumbre de personas, dice, y estos mismos que hicieron un alboroto, déjeme decirle que irónicamente es de lo que acusaron a Pablo y a Silas, de alborotar a la gente. O sea, ellos sí realmente hicieron un alboroto malo. Y dice que asaltando la casa de Jasón, o sea, fueron y lo tomaron. Esa turba fue y lo tomó y procuró sacarlos, pero no estaba ahí Pablo ni Silas. No era fácil, de verdad que no era fácil plantar una iglesia en Tesalónica, pero déjenme decirles que sí fue plantada. Y la prueba está que la tenemos ahí Pablo le escribe 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. La iglesia fue plantada a pesar de toda la oposición. El trabajo rindió frutos porque fue sustentado por el poder de Cristo Jesús. Y aquí puede también dar frutos en esta iglesia. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Él nos va a sustentar. No era fácil. Aquí no es fácil que la iglesia crezca. Nadie ha dicho que es fácil. Pero les digo una cosa, si todos nos esforzamos, en un tiempecito vamos a ver los frutos que podemos dar. ¿Sí? Dice del versículo 6 y 7, pero no hallándolos, ¿a quiénes? A Pablo y a Silas. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero. Wow, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Imagínate que un día digan, estos de Vida Nueva que trastornan mi calle, mi colonia, mi municipio. Wow, que esto sea insuficiente porque nos digan, estos que trastornan. A los ojos del mundo trastornamos, a los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, se está haciendo su propósito. Dice, también han venido acá, que nos digan, de allá han venido acá. Dice, a los cuales Jasón ha recibido y estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Pablo y Silas y Timoteo no estaban ahí y la muchedumbre habría ido por ellos. Querían llevarlos ante las autoridades y esperaban un castigo tremendo. Los acusaban de 2 cosas. La primera, estos que trastornan al mundo. ¿Cómo les dijeron? Estos que trastornan al mundo, trastornadores del mundo. Ojalá Dios quiera que aquí habemos muchos y que trastornemos verdaderamente al mundo. Dicen, ha llegado para acá, pero la realidad, quien formó la turba fueron estos judíos provocadores. Dicen, ¿y por qué trastornan el mundo? Porque todos pudieron ver que predicaban el evangelio. Que predicaban el evangelio y que la predicación del evangelio estaba transformando vidas. Estos hombres sabían lo que estaba pasando y veían lo que estaba pasando. Yo te pregunto, ¿muchos de nuestros familiares sabrán lo que pasa con nosotros? ¿Que venimos a la iglesia? ¿Que esta es una iglesia? Hermanos, es un reto que Pablo y la palabra de Dios nos pone a nosotros. Lo estaban de verdad acusando. Dicen, estos hombres que trastornan al mundo. Y la segunda fue contra los misioneros. Y esa fue la más grave de todas. Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Los acusan de sedición. Reconocer a cualquier otro rey que no fuera el César era uno de los crímenes más grandes y más atroces en el Imperio Romano. Ellos dicen que hay un gobernante terrenal mayor que tú, César, y que los romanos crucificaron a ese hombre. No adorar al César, no reconocerlo, era sin duda una pena de muerte. Y ellos no lo hicieron. Y dicen el 8 y el 9, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Como ocurrió en el juicio con Jesús, así también fue en Tesalónica.
Los judíos saben manipular a la gente. Los judíos sabían provocar a la gente, a la multitud. Lo hacían con un propósito, crear confusión en la gente y convencer a los magistrados que había cargos contra esas personas. Pero fíjense que los magistrados de la ciudad, ellos pensaron tal vez en ausencia de los principales personajes, Pablo y Silas, los cargos pierden la urgencia y ya no hay más pruebas disponibles. Entonces los oficiales escuchan la evidencia y dicen, ¿saben qué? Bueno, nada, vamos a ponerle un castigo a Jasón y a todos. Vamos a fijar una fianza para garantizar la paz y el orden en la ciudad. Pero le estipulan que Pablo y Silas quieren que ellos salgan, que ellos se vayan. Ellos les dicen, si ellos siguen aquí y permanecen y crean otro alboroto, entonces, ¿sabes qué? Vamos a venir por ti, Jasón, y por todos los que están ahí les vamos a encarcelar. Y Pablo tuvo que salir nuevamente de ahí. Dice que estuvo 3 días de reposo. Cada día de reposo, los judíos su día de reposo era el sábado. Entonces quiere decir que estuvo 3 semanas. Yo no sé si tuvo 3 semanas, no nos habla más la Biblia o más, pero imagínense en qué tiempo se edificó una iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Déjenme decirles que Pablo tenía un corazón, aunque era un hombre de carácter fuerte, un hombre, yo me imagino, es fuerte, de carácter que, pues no sé cómo explicárselo, pero era un hombre también muy tierno, muy tierno. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 17 y 18. Quiero que alguien se ponga de pie y le dé lectura, porque yo le voy a dar lectura en otra traducción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Si alguien me hace favor de ponerse de pie y leerlo fuerte, fuerte. No todos, mis hermanos, no todos, nada más uno. Fuerte. 2, 17, versículos 17 y 18. Fíjense cómo expresa Pablo su angustia por los hermanos de Tesalónica. Cómo se angustia, cómo él les amaba, cómo él quería de verdad ir con ellos. ¿Cómo dice? (19 y 20). Amén. En esta versión se la voy a leer para que la entendamos un poco mejor. Traducción, lenguaje actual. Dice, sin embargo, hermanos míos, aunque nosotros nos separamos de ustedes por un tiempo, siempre los recordamos con cariño y deseamos mucho ir a verlos. Intentamos visitarlos y en más de una ocasión yo mismo traté de ir, pero Satanás no lo impidió. Teníamos deseos de verlos, pero cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Wow, hermanos, el Señor un día nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con aquellos que yo puse en tus manos? Y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de hermanos en la fe. ¿Qué hiciste con aquellos? ¿Te acuerdas que le predicaste? ¿Qué hiciste? ¿Lo soltaste? ¿Lo dejaste? ¿Qué hiciste? Dice Pablo, dice aquí, cuando Jesús regrese y nos pida cuentas, nos va a pedir cuentas el Señor un día, a todos y cada uno de nosotros. Dice, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Dice, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Wow, qué hermoso. De verdad, qué reto nos deja Pablo en esta tarde. Qué reto a salir valientes, a trastornar al mundo, a no solamente orar, sino hacer también. No solamente oramos, sino también hacemos. Y aun cuando Pablo y Silas dejaron Tesalónica,
¿Puedes poner, Liz, por favor, primera de Tesalonicenses 2:14? Dice que ellos sufrieron persecución también, penalidades. Y la palabra persecución significa seguir con intenciones hostiles, ridiculizando, denunciando, maltratando, hiriendo, amenazando de muerte, infligiendo daño a la persona. Eso es persecución. ¿Se puede usted imaginar ser perseguido? ¿Se puede imaginar usted ser perseguido? Por eso el ser cristiano no es fácil, es para valientes. Es para valientes, para personas decididas. Y si tú dices, yo no soy valiente y decidida, pídele al Espíritu Santo que te dé esa fuerza, que te dé esa decisión, porque déjame decirte que un día el Señor te va a pedir cuentas. Y dice, no se preocupen por lo que van a pasar, no se preocupen por lo que van a ser perseguidos. Dice, acuérdense de mi palabra. En Mateo 5, 11 y 12 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dice, hermanos, por la causa de Cristo vale la pena pasar por toda clase de circunstancias, por la causa de Cristo. Jesús nos advirtió y nos dijo que no iba a ser fácil presentar pelea. De verdad que no es fácil, porque tenemos que sacrificar muchas cosas. Tenemos que pelear contra muchas cosas, y una de ellas es nuestro pecado, hermano, nuestro pecado. Pero tenemos a un ayudador que es el Espíritu Santo. Y si usted es cristiano, y escúchame bien, con esto termino, si usted es cristiano, se va a enfrentar a las tinieblas. Pero Jesús dice, gozaos y alegraos, porque su premio es grande en los cielos. Y escúchame bien, con esto voy a terminar. Es mejor ser perseguido que estar con los perseguidores. Aunque suframos, estemos solos, aunque haya aflicción, dolor, es mejor estar con los perseguidos que con los perseguidores de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque al final Cristo siempre ganará. Siempre ganará. Si tú estás con los perseguidores, vas a tener una derrota inminente. Y si estás con los perseguidos, vas a ganar en Cristo. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por mi causa, la salvará. Eso es el reino de los cielos. Ese es Dios. Eso es lo que nos da la palabra de hoy. Un reto para salir y no solamente hacer, sino accionar en lo que vamos a hacer. Predicar la palabra, ser valientes, ser esforzados, saber que afuera hay mucha gente que nos necesita, mucha gente que quiere salir de esas tinieblas, de esa esclavitud, de pecado, de inmundicia, de cosas que practican. Y aquí estamos nosotros para perturbar a ese mundo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.